Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad con un trato amable al prójimo. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que abarca desde el año 1980 hasta el año 1985. Para eso nosotros tenemos que recordar qué hemos visto hasta el momento, sobre todo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que fue nuestro último tema y lo dividimos en dos etapas. La primera, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, su plan Inca y todo el conjunto de reformas que realizó. Y la segunda, luego del golpe de Estado, en la cual nos referimos a Francisco Morales Bermúdez y todo el retroceso que implicó a las reformas aplicadas por Velasco. Entonces, acá en la época de Morales Bermúdez se ha creado un congreso, ¿recuerdas? La Asamblea Constituyente. Ha creado una nueva constitución, se somete a elecciones y el ganador resulta ser Fernando Belaúnde por segunda ocasión. Veamos cómo estaba el gobierno de Belaúnde en el aspecto político. Cuando Belaúnde recibe la banda presidencial nuevamente como gobernante del Perú, inmediatamente devuelve los medios de comunicación a sus legítimos dueños, dando una nueva luz de democracia, porque el gobierno de las Fuerzas Armadas significó en cierto modo una dictadura. Por lo tanto, al realizar esta medida, Belaúnde muestra nuevamente la democracia al Perú y lo consolida restableciendo el sufragio municipal. Sufragar es votar en las elecciones. En este caso, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se había eliminado este derecho. En cambio, cuando accede Belaúnde al poder, lo restablece. Podemos otra vez ir a votar y elegir a nuestros alcaldes. Este gobierno de Belaúnde va a conseguir una alianza política con el Partido Popular Cristiano, también llamado PPC, y acá podemos ver a sus dos grandes líderes. Al lado izquierdo, Belaúnde, del Partido de Acción Popular, y al lado derecho, Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular Cristiano. Es en esta época que llegaría al poder como alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, representante del partido Izquierda Unida. Y una de las medidas más importantes que toma este alcalde es establecer el programa social llamado Vaso de Leche, en el cual se brinda ayuda alimentaria a la población vulnerable. ¿Cómo estaba nuestra economía en esta época? Bueno, la situación era complicada, estábamos en una crisis económica, nuestra agricultura no producía tanto, nuestra industria nacional era ineficiente, el país se encontraba en bancarrota, la clase media tenía dificultades para subsistir y peor aún los sectores populares o las localidades más pobres. Por lo tanto, cuando Belaúnde encuentra esta situación, aplica algunas medidas para controlar la inflación y tratar de disminuir los efectos de esta crisis, pero solamente lo va a conseguir por un periodo breve de tiempo, hasta el año 1982, en el cual a nivel internacional se desatará una ligera crisis económica y va a afectar al país. Por lo tanto, se disminuyen las exportaciones, pero nosotros seguimos importando y comprando de otros países, lo cual genera un gasto para el Perú. Y la crisis económica que teníamos se agudiza. Y más aún cuando en el año 83 ocurre un gran fenómeno del Niño que azota la costa norte del Perú, generando más gastos todavía. La población se siente abrumada, no tiene cómo subsistir, y el Estado peruano tampoco tiene los recursos necesarios para afrontar esta crisis. Por lo tanto, eso va a repercutir en el aspecto social. En el aspecto social ya hemos visto las consecuencias que tiene el problema económico en la población.
Pero además de eso, vamos a enfrentar una problemática mayor todavía, a lo que se conoce como el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Es la acción de infundir terror y pánico en la población, y efectivamente la sociedad de esta época vivió así, porque surgieron los famosos grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el MRTA. Cuando decimos surgieron, nos referimos a que llegaron a Lima, porque estos grupos guerrilleros ya se han formado años atrás, en la zona de la serranía, por ejemplo, pero no se les dio la atención necesaria. Surge más o menos en el primer gobierno de Belaúnde, y cuando la noticia llega a oídos del presidente, el presidente va a decir, no hay por qué prestarles caso, son simples ladrones de ganado, le va a decir. Y se está equivocando, porque estos grupos tienen una ideología. Esa ideología es marxista, leninista, y por lo tanto, si quieren aplicar sus ideas de manera violenta, van a generar conflicto al país. El líder, el orientador y el ideólogo de Sendero Luminoso es este señor, que ya está preso, que es Abimael Guzmán, conocido como el camarada Gonzalo, que va a iniciar sus acciones militares en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Desde ahí empieza atacando a localidades que están en contra de su ideología, pero en esta época ya están llegando a Lima, y por eso recién en la capital sentimos los efectos de un grupo terrorista, ¿no? Por otro lado tenemos al movimiento revolucionario Túpac Amaru, conocido como MRTA. El líder de este movimiento fue Víctor Polay Campos. Al igual que Sendero Luminoso, tenía pues una ideología diferente a la que planteaba el Estado peruano, y va a empezar sus acciones militares en la zona de Juanjuy, en San Martín. Hasta el día de hoy no se ha logrado erradicar por completo estos grupos terroristas. No los sentimos en la costa, pero tienen vigencia todavía en la zona de selva. Ahí todavía participan activamente. Bien, estos grupos terroristas van a causar pánico en la población de Lima, y es por eso que ya el Estado tiene que tomar medidas un poco más fuertes. En el aspecto internacional vamos a tener un pequeño conflicto armado con el país vecino de Ecuador en la parte norte. Una guerra que se le conoce como la Guerra del Falso Paquilla. Observemos el mapa. Acá tenemos el límite entre Ecuador y Perú. Paquilla es una localidad ubicada en la frontera de Ecuador y Perú. Le pertenece a Ecuador. De pronto, unas tropas ecuatorianas se infiltran e ingresan al territorio peruano y aseguran que ese territorio es Paquilla y que le pertenece a Ecuador. Es muy cercano a la cordillera del Cóndor. El Perú no se queda de brazos cruzados. Manda un ejército y en una semana hicimos retroceder a los ecuatorianos y recuperamos el territorio que estaban invadiendo. Vamos a ser acusados obviamente por Ecuador y otros países como agresores por haber atacado al pueblo ecuatoriano. Supuestamente los hemos expulsado de su propio territorio, y más adelante se va a comprobar que no es así. Lo que ellos estaban haciendo era infiltrarse en el territorio peruano diciendo que es Paquilla cuando no era Paquilla. Por eso se le llama el falso Paquilla. Sí era territorio peruano, y nosotros hicimos bien en defendernos. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿qué programa social fue impulsado por el alcalde Alfonso Barrantes, alcalde de Lima en esta época? ¿El comedor popular, el vaso de leche o el sistema de cooperación popular? Recuerda que el partido Izquierda Unida de Alfonso Barrantes promueve el sistema de vaso de leche. La pregunta número 2 nos dice: ¿quién fue el líder de Sendero Luminoso? ¿Fernando Belaúnde, Víctor Polay Campos o Abimael Guzmán? Bueno, Belaúnde fue presidente del Perú en 2 ocasiones,
y hoy estamos estudiando el segundo periodo de gobierno. Víctor Polay Campos fue líder del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, conocido como MRTA, mientras que Abimael Guzmán fue el líder de Sendero Luminoso, que empieza sus acciones militares en Ayacucho. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.